El siguiente video es para enseñarles cómo hacer la curva de titulación potenciométrica en Excel y además para mostrarles un método para determinar el punto de equivalencia en la gráfica. Ya yo aquí hice el cálculo de volumen añadido, pero les voy a mostrar de qué forma hice el cálculo, así que voy a borrar esta columna. Y si se fijan, todos los valores están ya a las cifras significativas correspondientes. Si ustedes no tienen a las cifras significativas correspondientes, pueden seleccionar todos los valores. Y si tienen una versión donde les señala estos dos símbolos, aquí ustedes pueden jugar con la cantidad de sitios decimales. Si no tienen ese símbolo en la pantalla, pues le pueden dar right click a los valores y en Format Cell le pueden especificar en la categoría de Number cuántos lugares decimales. ¿Ven? Ya tiene el número 2. En el primer valor de pH correspondía a el volumen añadido 0, o sea, no habían añadido aún NaOH a la solución del ácido desconocido. Algunos de ustedes escribieron Na, otros escribieron el volumen inicial y final igual. En cualquiera de los dos casos, pues el volumen añadido es correspondiente, es igual a 0. De aquí en adelante, pues tenían que calcular lo que se añadió específicamente en cada momento de la titulación. Este volumen es acumulativo, así que deben de, además de calcular, ¿verdad?, el volumen final menos el inicial, tienen que decirle a Excel que tiene que sumar la celda anterior para que entonces Excel te vaya calculando el volumen añadido acumulativamente. Nuevamente, como yo les había dicho en el anterior video, cuando ustedes quieren que Excel repita el mismo cálculo para las celdas que están más abajo, pues entonces nos paramos aquí en donde está el cuadrito y cuando tengamos la crucecita, pues le damos doble clic y ya entonces Excel calculó todo el volumen añadido. Que ya tengo los cálculos del volumen añadido, ahora voy a proceder a realizar la gráfica. Voy a seleccionar la gráfica que tiene los puntos y que tiene las líneas trazadas para que ustedes puedan observar bien la tendencia. Voy a seleccionar la data. El valor de X de esta gráfica es el volumen añadido de NaOH y el valor de Y es el pH para cada volumen. Aquí tengo entonces la gráfica. Ustedes tienen que escribir un título adecuado para esta gráfica y el título adecuado no es pH versus volumen añadido de NaOH. Lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar la escala del eje de Y para que la gráfica quede un poquito más centralizada. Le voy a dar aquí un doble clic. Voy a ir a Format Axis y le voy a decir que el valor máximo en este eje va a ser el 14. Y adicionar a eso, como yo necesito calcular lo más específico de esos valores para los cálculos próximos, yo le voy a decir que esas unidades tienen que ir por lo menos de punto 5 en punto 5. Lo mismo voy a hacer para en el caso del eje de X. Le voy a decir que la unidad máxima va a ser 0.05.
Voy a rotular los ejes. Sumamente importante que los ejes estén rotulados. Volumen de NaOH. Y el eje de Y, que corresponde al valor de pH. No tiene unidades. Ya tengo la curva de titulación lista. Ahora voy a determinar ese punto de equivalencia, que a partir de eso es que yo puedo entonces obtener los diferentes valores que necesito para hacer mis cálculos y determinar quién es tanto quién es mi ácido desconocido, como también me puede dar la información de cuál es la concentración de ese ácido desconocido. Ahora lo primero que voy a hacer es que voy a trazar una línea. Voy a trazar una línea en esa región donde ocurre ese cambio brusco de pH. Voy a cambiar el color de la línea solamente para que ustedes puedan observar mejor sobre el otro color de la curva. Ya tengo la línea que va a trazar el área donde ocurre el cambio brusco de pH. Ahora voy a buscar otra figura geométrica, así que yo selecciono el cuadrado o el rectángulo. Y ese cuadrado rectángulo le quito el color del medio, le pongo que no quiero que tenga ningún tipo de color, que sea clear. Y le voy a poner las líneas alrededor del mismo color de la otra línea. Lo voy a seleccionar de color anaranjado. ¿Qué voy a hacer con este cuadrado? Bueno, pues lo que yo quiero hacer es que cada una de las líneas horizontales, que están una a la otra perpendiculares, yo voy a tratar de trazar, de pasar por encima de la mayor cantidad de puntos en la parte relativamente constante de abajo y en la parte relativamente constante de arriba. Así que yo voy poco a poco a tratar de buscar la forma de que esas dos líneas caigan sobre los puntos de abajo y los puntos de arriba. Okay. Ahora, luego que tengo ese rectángulo de esta forma, donde estoy, la línea de arriba está tocando la mayor cantidad de los puntos de la tendencia relativamente constante sobre ese giro brusco y bajo ese giro brusco, pues yo voy nuevamente a cerrar ese rectángulo y lo voy a cerrar de tal forma que entonces la línea vertical cierre hasta que el punto donde cierra ese rectángulo, ese piquito, quede sobre la otra línea que ya había trazado. Y voy a hacer lo mismo con este punto de abajo, pero con el otro extremo de la línea. Si observan, tengo el rectángulo de la misma distancia que ya tenía originalmente en cuanto a las líneas horizontales, pero las líneas verticales están ahora en el lugar específico para que cada extremo, o sea, cada punto, el punto de arriba y el punto de abajo, esté pasando a través de la línea. Para poder entonces conseguir exactamente ese punto de equivalencia, voy a usar una segunda línea
Voy a darle un copy paste a esta. Y esa segunda línea va a pasar, va a formar una X, pasando a través de los otros dos extremos de ese rectángulo. Voy acomodándola poco a poco hasta que quede. Ahí quedó. Exactamente. Aquí le di un zoom. Puedo arreglar un poquito esta línea. Entre mejor ustedes hagan este trazo de líneas, pues más exacto va a ser su valor en el punto de equivalencia. Voy a buscar ahora otra línea. En este caso voy a seleccionar una flecha, porque esa flecha va a salir desde ese punto medio donde se intersecan esas dos líneas formando una X hacia el valor del volumen añadido hasta ese momento. Voy a poner esos valores más pequeños para poder visualizar mejor. Esta línea tiene que estar sumamente derecha. Y es aquí, o sea, a partir de ese punto, donde nosotros podemos identificar cuál es el volumen de NaOH necesario para que todos los moles que habían del ácido desconocido se consuman. Como la flecha no quedó exactamente sobre un valor, podríamos hacer la estimación. Lo ideal sería que yo pudiera hacer la escala más pequeña, pero va a ser difícil observar los números. Así que yo puedo después, cuando lo imprima con una regla, medir. Así yo puedo saber exactamente cuál es el valor que señala la flecha. Como una aproximación les podría decir que la mitad de este espacio debería corresponder a el volumen de 10.25, ¿verdad? Entre 10 y 10.5. Y esa flecha está todavía en aproximadamente la mitad de 10.25, así que sería aproximadamente 10.125. Si vamos a redondear la cifra, sería 10.13. Y con ese volumen, pues ustedes pueden, el objetivo es que ustedes determinen la cantidad de moles totales que habían del ácido débil desconocido. De esa misma forma, cuando ustedes deseen calcular el K, pues entonces este volumen que determinaron aquí lo van a dividir entre 2 y así buscan en la gráfica cuál es el pH correspondiente al punto medio. Básicamente así debe de quedar la gráfica que ustedes preparen y así deben de quedar las líneas trazadas para buscar el punto de equivalencia.